En esta oportunidad vamos a analizar la formación de los enlaces O-glucosídicos. Un enlace O-glucosídico o un enlace glucosídico en general es un enlace covalente que se forma entre dos moléculas. Es un enlace de los que se conocen por condensación porque en su formación se libera una molécula de agua. Una de las moléculas que forman este tipo de unión glucosídica siempre va a ser un monosacárido. Y particularmente el grupo que va a participar en la unión es el grupo alcohol, que está unido al carbono anomérico. Según la posición de este grupo alcohol, el enlace se va a definir como alfa o como beta. Si el grupo alcohol está en posición alfa, entonces ese enlace será alfa-glucosídico, y si está en posición beta, será beta-glucosídico. Dependiendo de cuál es la otra molécula con la cual este monosacárido se une, vamos a tener diferentes tipos de enlaces glucosídicos. Podemos tener enlaces O-glucosídicos, N-glucosídicos, S-glucosídicos, C-glucosídicos. Nosotros nos vamos a concentrar en el O-glucosídico y N-glucosídico, y en esta presentación en particular vamos a analizar el O-glucosídico. Los enlaces O-glucosídicos son aquellos que se producen entonces entre un monosacárido, el grupo alcohol de su carbono anomérico, y otro grupo alcohol de otra molécula, que puede ser otro monosacárido, algún alcohol, algún aminoácido. En los enlaces N-glucosídicos, la segunda molécula que participa tiene que tener un grupo nitrogenado. Y pueden ser también algunos aminoácidos y fundamentalmente bases púricas o bases pirimidínicas en la formación de los nucleótidos. Un enlace O-glucosídico entonces se produce por la condensación entre el grupo alcohol de un monosacárido, el grupo alcohol que está presente en su carbono anomérico, y un grupo alcohol de otra molécula. En este caso tomamos un alcohol simple como es el metanol. Los grupos que intervienen son los dos grupos OH, o sea, los dos grupos alcohol. Uno de ellos, el que corresponde al monosacárido, está unido al carbono anomérico. En este caso está en posición alfa porque está ubicado hacia abajo. Se produce la condensación a través de la liberación de una molécula de agua. Y ambas moléculas, la del monosacárido y la del metanol, quedan enlazadas a través de un oxígeno. Por eso el enlace se llama O-glucosídico. ¿Qué pasa si el enlace es N-glucosídico? Vemos de nuevo un monosacárido, en este caso la ribosa. Se unirá a una base pirimidínica como es la citosina. Los grupos que intervienen son el alcohol que está unido al carbono anomérico de la ribosa y un grupo nitrogenado de la base pirimidínica. Se produce la condensación liberando una molécula de agua, y las moléculas de citosina y ribosa quedan unidas a través de un nitrógeno. Por eso, este es un enlace N-glucosídico. Cuando los enlaces O-glucosídicos se producen entre dos monosacáridos, los grupos alcohol que intervienen provienen ambos de monosacáridos. Y existen diferentes posibilidades según la cantidad de monosacáridos que se unen. Si se unen 2 o más hasta 20, tenemos oligosacáridos, la formación de oligosacáridos. Si se unen más de 20 monosacáridos, tenemos entonces la formación de polisacáridos.
Cuando se trata de la unión de dos monosacáridos, tenemos oligosacáridos denominados disacáridos. Cuando se trata de 3 o más hasta llegar a 20, se denominan oligosacáridos superiores. Generalmente, los oligosacáridos superiores se encuentran no en forma libre, sino unidos a proteínas o a lípidos. Ese es el caso, por ejemplo, de los grupos sanguíneos, que están identificados a través de diferentes oligosacáridos unidos a proteínas de membrana de los glóbulos rojos, por ejemplo. Y en el caso de los disacáridos, algunos de estos disacáridos se encuentran en forma libre y otros forman polisacáridos. Y en el caso de los polisacáridos, que es cuando unimos o cuando se encuentran unidos de 20 hasta cientos de monosacáridos, pueden ser de dos tipos, los homopolisacáridos o los heteropolisacáridos. Homopolisacárido va a ser el caso en que el monosacárido que se repite es siempre el mismo. En cambio, un heteropolisacárido es aquel polisacárido en el cual la combinación es de diferentes monosacáridos. Muchas veces pueden ser dos monosacáridos que se repiten regularmente. Un enlace glucosídico o glucosídico entre dos monosacáridos se puede clasificar como monocarbonílico o bicarbonílico. Un enlace es monocarbonílico, siempre tengamos en cuenta que en los enlaces glucosídicos se unen grupos de alcohol de dos monosacáridos diferentes, que es lo que estamos analizando. Según cuáles sean estos grupos de alcohol, en qué posición estén, vamos a tener entonces monocarbonílicos o dicarbonílicos. ¿Cuándo va a ser monocarbonílico? Siempre tengamos en cuenta que el primer monosacárido siempre pone en juego el grupo de alcohol de su carbono anomérico. Pero el segundo monosacárido que se une puede no utilizar el carbono anomérico, puede ser cualquier otro carbono no anomérico. En ese caso tenemos una unión, un enlace glucosídico monocarbonílico. Si los dos monosacáridos que se unen ponen en juego en esa unión el grupo de alcohol de su carbono anomérico, tenemos un enlace glucosídico bicarbonílico. Veamos ejemplos. En el primer caso, la flecha nos señala el carbono anomérico. En el segundo caso, las flechas nos señalan dos carbonos anoméricos. Por eso decimos que en el segundo caso es un enlace glucosídico bicarbonílico y en el primero de los casos es monocarbonílico. El otro carbono involucrado en este caso es un carbono que no es el anomérico. Entonces, en el primer caso vamos a tener un azúcar o un disacárido reductor. ¿Por qué? Porque queda libre un carbono anomérico. En cambio, en el segundo caso tenemos un disacárido que sería no reductor, porque ningún carbono anomérico queda libre. El carbono anomérico que queda libre, en este caso está señalado ahora por la flecha, y ese extremo, que tiene un carbono anomérico libre, se denomina extremo reductor. En otras presentaciones veremos qué es esto de la característica de ser reductor, por qué no, y cuál es la utilidad que tiene el hecho de que tenga o no un extremo reductor el sacárido que estamos analizando. Vamos a ir viendo diferentes ejemplos. Vamos a comenzar por analizar los enlaces glucosídicos o glucosídicos monocarbonílicos. Siempre recordemos que tenemos que tener un monosacárido cuyo grupo alcohol del carbono anomérico participa en esta unión. En este caso tenemos una alfa de glucopiranosa. Recordemos por qué se llamaba piranosa, porque estaba cerrada el anillo de seis componentes, similar al pirano. La posición alfa tiene que ver, ahora lo vamos a ver mejor, con la posición del grupo alcohol de su carbono anomérico. Se une con otra molécula exactamente igual, que es otra alfa de glucopiranosa.
Ahí observamos que el hecho de ser el estereisómero alfa es porque el carbono anomérico tiene su grupo alcohol en la posición alfa, o sea, hacia abajo en el plano. Recordemos cuál era el carbono anomérico, es el carbono que posee el grupo carbonilo. En este caso, en el caso de la glucosa, está posicionado en el lugar 1. Si fuese una cetosa, esta es una aldosa, si fuese una cetosa, estaría ubicado en el carbono 2. Ahí resaltamos los carbonos anoméricos y los grupos alcohol que determinan el estereisómero, que en este caso estamos utilizando, que es un estereisómero alfa. Resaltamos la terminación, porque vamos a ver que luego de producido el enlace, estas terminaciones se van a modificar. Vamos a analizar uno de los tipos de uniones, que es la unión alfa 1,4. ¿Qué significa que tengamos un enlace o glucosídico alfa 1,4? Como verán, ahí aparecen resaltados los grupos alcohol, un grupo alcohol del carbono 1, o sea, carbono anomérico de la primera glucosa, y el grupo alcohol del carbono 4 de la segunda glucosa. Ellos son los grupos alcohol que se van a unir. Eso significa alfa 1,4. O sea, el carbono 1 en posición alfa, su grupo alcohol en posición alfa, el carbono 4 de la otra, o sea, el grupo alcohol del carbono 4 de la otra, del otro monosacárido. Se acercan, se va a producir la condensación entre el grupo alcohol de uno y el hidrógeno del otro para formar una molécula de agua. Se desprenden. Se libera la molécula de agua y se establece la unión entre el carbono 1 y el carbono 4. Y ahora vayamos analizando cómo va cambiando la denominación. Ahora ya no son dos monosacáridos, ahora es un disacárido porque están unidos. Entonces, este nuevo compuesto formado se va a identificar primero agregando la O delante, que establece que la unión entre ambos es una unión O-glucosídica. Va a quedar determinado cuál es, o explicitado, qué carbono está unido con qué carbono. Entonces el carbono 1 del primer monosacárido con el carbono 4 del segundo monosacárido. Y vamos a ver ahora cómo van a cambiar las terminaciones. En el primer caso, la terminación osa cambió por osil. Eso me va a indicar que a él pertenece el carbono anomérico, que está ahora unido, que participa de esa unión y que ya no está libre. Este compuesto en particular es la alfa de maltosa. ¿Por qué es alfa? No es alfa porque la unión entre ambos monosacáridos sea alfa. Es alfa porque el carbono anomérico que queda libre de la segunda glucosa está puesto arbitrariamente en posición alfa. Podría haber elegido como ejemplo que la segunda glucosa tuviese su carbono anomérico en posición beta y no hubiese cambiado en nada. Lo que determina el tipo de unión, si es alfa o beta, es la primer glucosa, el primer monosacárido, aquel que pone en juego su carbono anomérico. Ese es el que determina el tipo de unión. Luego la maltosa puede encontrarse en forma alfa o en forma beta y eso va a depender del carbono anomérico que queda libre. Este sería un azúcar reductor porque tiene libre un carbono anomérico. Vamos a ver un segundo ejemplo. Seguimos tomando la alfa-glucopiranosa como primer monosacárido. El segundo monosacárido vuelve a ser otra alfa de glucopiranosa como en el caso anterior. Pero vamos a ver que en este caso
Los grupos de alcohol que van a participar son, como siempre, un carbono anomérico, el de la primera, glucosa, pero en este caso, en vez de participar en la unión el grupo alcohol del carbono 4, lo hará el del carbono 6. Esta unión será entonces alfa 1,6. Vamos a reparar de nuevo en las terminaciones de los dos nombres de los monosacáridos. Vamos a fijarnos cuáles van a ser los grupos de alcohol que se van a unir. La unión entonces se va a dar entre el grupo alcohol del carbono 1 y el grupo alcohol del carbono 6, del segundo monosacárido. Los reordenamos para que se pueda producir la unión entre ambos. Vamos a cambiar la posición del grupo alcohol. Esto puede ocurrir porque esto es un enlace, una unión simple entre el carbono 6 y el carbono 5. Recuerden lo de los isómeros conformacionales, que son aquellos que se van formando o van apareciendo por el giro que se da a través de un enlace simple. De hecho, esto puede cambiar su posición, por lo tanto lo hace para poder acercarse y poder establecerse la unión entre ambos carbonos por condensación de un grupo alcohol y un hidrógeno con formación de una molécula de agua, estableciéndose la unión ahora a través de un oxígeno, o sea, una unión O-glucosídica. Volvemos a mirar la denominación, aparece la O delante del nombre del disacárido que se ha formado, estableciendo que justamente la unión que se produjo, el enlace que se produjo, es un O-glucosídico a través de un oxígeno. Y ahora observemos la aparición, entre paréntesis, del 1,6, que indicará entonces que el primer monosacárido estableció su unión a través del grupo alcohol del carbono 1. Por eso la unión se va a dar entre el carbono 1 y el carbono 6 del segundo monosacárido. Y vemos que ahora va a modificarse la terminación osa por osil, indicando que ese carbono anomérico ahora forma parte de ese enlace, ya no está libre, y este nuevo disacárido se denomina alfa de isomaltosa. De nuevo, es alfa, no porque la unión sea alfa 1,6 o alfa 1,4, sino que es alfa porque esa isomaltosa mantiene su carbono anomérico libre, es un azúcar reductor. Vamos a ver otros ejemplos. En este caso vamos a tomar una molécula de glucosa, pero cuyo carbono anomérico está en posición beta. Vamos a volver a unirlo con otra glucosa cuyo carbono anomérico está en posición alfa. Resaltamos cuáles son los grupos de alcohol que determinan si es un estereoisómero beta o es un estereoisómero alfa. ¿Por qué lo hacemos? Porque vamos a marcar la diferencia entre justamente este tipo de estereoisómeros que determinan si es alfa o es beta con los grupos de alcohol que se van a unir. En este caso, los que se van a unir van a ser el grupo alcohol que está unido al carbono anomérico y el grupo alcohol que está unido al carbono 4. Esta unión va a ser beta 1,4. ¿Por qué beta 1,4? Bueno, beta porque el carbono anomérico tiene su grupo alcohol en posición beta, o sea, por encima del plano, y se va a unir con el grupo alcohol del carbono 4, el siguiente monosacárido. Allí aparecen señalados cuáles son los carbonos que se van a unir. Esa unión se va a dar por condensación. Primero se acercan, se produce la condensación entre el grupo alcohol y el hidrógeno con la formación de una molécula de agua. Observamos las terminaciones en la denominación de cada uno de los monosacáridos y cómo se va a modificar ahora para que surja el nombre del
disacárido formado. Entonces me señala que la unión se da a través de un oxígeno, un enlace glucosídico, a partir del carbono 1 del primer monosacárido y el carbono 4 del segundo monosacárido. Nuevamente cambia la denominación del primer monosacárido y este compuesto formado es una alfa-celobiosa. De nuevo, es una celobiosa y particularmente es alfa por el carbono anomérico que quedó libre, no por la unión. La unión es beta 1,4 porque la posición del grupo alcohol en el primer carbono anomérico, el que participó de la unión, era beta. Pero en este caso podemos tener una beta celobiosa si el grupo alcohol lo hubiésemos puesto aleatoriamente en la posición beta. De hecho, tengamos en cuenta que los carbonos anoméricos en realidad van cambiando esa posición, lo que se llama mutarrotación, y hay un equilibrio entre las formas alfas y las formas betas. Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que ahora utilizamos una galactosa. También esta galactosa va a tener su grupo alcohol en posición beta en el carbono anomérico, por eso decimos es una beta-galactopiranosa y la vamos a unir con una glucosa. En este caso, fíjense que tenemos de nuevo un carbono anomérico en posición beta, un carbono anomérico con su grupo alcohol en posición alfa. Marcamos cuáles son los carbonos anoméricos, el estereoisómero que determina su posición, beta y alfa, pero ahora vamos a observar que los carbonos que intervienen en la unión no son los dos carbonos anoméricos. Es el carbono anomérico de la primera, o sea, de la galactosa, pero es el carbono 4 de la glucosa. Esta unión también va a ser beta 1,4 como en el caso anterior, pero la diferencia es que acá no son dos glucosas, sino que es una galactosa y una glucosa. Señalamos los carbonos que se van a unir, los grupos alcohol que se van a condensar. Acercamos las moléculas para que se establezca esta unión, la condensación de los grupos alcohol y del hidrógeno con la formación de la molécula de agua y la unión a través del oxígeno. Nuevamente vamos a modificar el nombre porque ahora ya no tenemos dos monosacáridos, sino que tenemos un disacárido. Entonces la O delante para marcar que la unión entre ambos monosacáridos se da a través de un oxígeno. ¿Cuáles son los carbonos involucrados? El carbono 1 y el carbono 4. Carbono 1 de la galactosa, el carbono 4 de la glucosa. Y vamos a ver cómo modificamos la terminación entonces del primer monosacárido porque es el que ha comprometido su carbono anomérico en la formación de esta unión. Este disacárido formado es la lactosa. Nuevamente es alfa lactosa porque el carbono anomérico que queda libre está en posición alfa, podría ser beta lactosa. Este es otro ejemplo de disacárido reductor porque tiene un carbono anomérico que queda libre. Vamos a seguir viendo ejemplos. Vamos a ver ahora ejemplos de enlaces glucosídicos dicarbonílicos, o sea, aquellos en los cuales participaban dos carbonos anoméricos en el enlace. Un ejemplo, una alfa-D-glucopiranosa y otra alfa-D-glucopiranosa. En este caso los carbonos anoméricos son los carbono 1, ambos se encuentran en posición alfa, pero para que la unión se establezca tenemos que girar una de las moléculas para que en el dibujo se puedan encontrar esos dos carbonos anoméricos, se pueda hacer la representación de manera más sencilla.
Así que vamos a girar esta molécula para que se enfrenten los carbonos anoméricos. Vemos que al girarla, en la representación, el grupo alcohol del carbono anomérico queda hacia arriba. Pero si observamos, vamos a ver que también el carbono 6 quedó hacia abajo. O sea, no es que ahora está en posición beta, sigue estando en posición alfa, solo que está invertida la molécula para poder dibujar o representar la unión. Estos son ahora entonces los carbonos anoméricos han quedado enfrentados. Resaltamos cuáles son los grupos de alcohol que se van a unir. La unión ahora va a ser alfa-alfa 1-1. ¿Por qué? Porque están participando dos carbonos anoméricos. Tenemos que aclarar ese carbono anomérico, en qué posición está. Están en posición o están con su estereisómero alfa. Vamos a unir, vamos a condensar esos dos, o se van a condensar esos dos grupos de alcohol. Acercamos las moléculas, se produce la condensación, se pierde una molécula de agua y se establece la unión entre los dos monosacáridos a través de un oxígeno. O sea, un enlace O-glucosídico. Vamos a ver qué pasa con la denominación. Nuevamente, para nombrar este disacárido vamos a poner la letra O delante, que significa que están unidos por un enlace O-glucosídico. Y si observamos, cambió la terminación de la segunda glucosa, del segundo monosacárido, y ya no termina en osa, sino que termina en óxido. La unión es entre 1 y 1, entre carbono 1 y carbono 1, y el primero va a cambiar a glucopiranosil, la terminación osil. En este caso, fíjense que cambiaron las dos terminaciones. ¿Por qué? Porque están involucrados los dos carbonos anoméricos. Entonces, uno cambia su terminación osa por osil y el segundo cambia su terminación osa por óxido. Esa es una diferencia con las uniones anteriores y para poner atención cuando uno lee la denominación de una molécula, ¿qué me está indicando? Siempre el nombre me está indicando la estructura que esta molécula tiene. Este compuesto formado, este disacárido formado, se denomina trialosa. En este caso no ponemos ni alfa ni beta porque están involucrados los dos carbonos anoméricos. No tiene una forma de carbono con carbono anomérico libre. Por lo tanto, esta va a ser un azúcar no reductor. Vamos a ver un último ejemplo. Entre la alfa de glucopiranosa y vamos a ver la fructosa. La fructosa en su estereisómero beta. En este caso, como es una cetosa, la fructosa, el carbono anomérico es el carbono 2. Vamos a tener que invertir de nuevo esta estructura para poder hacer la representación de la unión. El carbono anomérico está ubicado hacia la derecha, en esta representación de Howard, y para poder hacer bien el dibujo hay que invertir esta molécula. Invertimos, el carbono 2 ahora va a quedar enfrentado y parece como que estuviese en una posición alfa porque vemos el grupo alcohol hacia abajo, pero en realidad está invertida toda la molécula. Fíjense que el carbono 6 ahora quedó debajo del plano. No se confundan con eso. Los carbonos anoméricos ahora quedaron enfrentados. Los grupos que van a intervenir en la unión, los grupos de alcohol, son los que pertenecen a los carbonos anoméricos. Esta es una unión alfa-beta 1,2. ¿Qué significa esto? Que el primer carbono anomérico está en posición alfa, el segundo carbono anomérico está en posición beta. Y ese carbono anomérico está en el carbono 2 porque esto es una cetosa.
y el carbono carbonílico estaba en el lugar 2 en las cetosas. Acercamos, se produce la condensación. Fíjense en las terminaciones de los nombres una vez formado el enlace. Se forma entonces una molécula de agua, se establece la unión y cambia la terminación del segundo monosacárido de osa a óxido. Aparece la O en la denominación, marcando que están unidos a través de un enlace O-glucosídico, o sea, a través de un oxígeno. Están unidos el carbono 1, el carbono anomérico de la primera molécula de glucosa, con el carbono 2 de la segunda molécula de fructosa. Cambia la terminación por osil en vez de osa. Y esta molécula, este disacárido, es la sacarosa, que tampoco tiene especificación de alfa-beta porque no hay un carbono anomérico libre, y este también es un azúcar no reductor. Resumiendo entonces, tenemos grupos o compuestos que surgen por la formación de enlaces o glucosídicos entre monosacáridos de dos tipos, monocarbonílicos y dicarbonílicos. De los monocarbonílicos vimos uniones alfa 1,4, como en el caso de la maltosa y de la isomaltosa alfa 1,6. Estas son uniones alfa. Vemos uniones O-glucosídicas de tipo beta, 1,4, como en el caso de la celobiosa o en el caso de la lactosa. Los tres primeros, tanto la maltosa como la isomaltosa como la celobiosa, son disacáridos formados por dos monosacáridos iguales, que son la glucosa. En el cuarto caso, en el caso de la lactosa, aparece otro monosacárido que es la galactosa formando estas uniones. Y tenemos dicarbonílicos, estos cuatro son reductores, recuerden, porque todos tienen un carbono anomérico libre. En el caso de los enlaces O-glucosídicos y carbonílicos, no queda ningún carbono anomérico libre. Y tenemos dos ejemplos. El de la trealosa, en el cual los monosacáridos que se unen son, en ambos casos es una glucosa con glucosa, y en el caso de la sacarosa tenemos glucosa con fructosa. Estos dos son no reductores porque estos azúcares tienen la unión establecida entre los monosacáridos a través de los carbonos anoméricos. Bueno, vamos a seguir trabajando con sacáridos en las próximas presentaciones.